¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Pase bien, pase bien. Mi nombre, pues soy el hermano José Manuel Delgado Silva. Soy de la región San Pascual Bailón, de mi fraternidad San Francisco de Asís, en el Salto Durango. Acá estamos, viviendo nuestra vocación y pues es un gusto compartir con ustedes nuevamente en estas charlas franciscanas que tienen en su región de Inmaculada Concepción. Agradezco mucho la invitación que me hicieron para compartir este tema, aprender a construir proyectos pastorales y pues vamos a ir platicando poco a poco. Le agradezco mucho a su Junta Ejecutiva Regional, al hermano Julio, la invitación, a todos ustedes que estén el día de hoy compartiendo y escuchándonos en esta tarde. Y pues veamos qué les parece si iniciamos con una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos asista en esta noche. Por aquí nos vamos a poner la oración en pantalla para compartirla todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para lograr, para gloria de Dios, para bien de las almas y para mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, les comentaba, vamos a compartir este tema con ustedes y pues me gustaría iniciar nuestro tema con una lectura bíblica. Vamos a leer esta cita del Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, en los versículos del 24 al 27. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quise compartir esta pequeña lectura con ustedes, sobre todo porque, pues precisamente vamos a hablar del construir, del edificar, y este construir y este edificar, pues es en nuestras fraternidades, en nuestros consejos, en nuestras regiones, no sé en dónde, y pues algo muy importante que tenemos que ir trabajando nosotros, pues es precisamente construir en una base firme y pues todo debe de estar edificado y fortificado con la presencia de Cristo en el centro de todos nuestros planes, de todos nuestros proyectos. Entonces, esta cita nos invita precisamente a que lo que nosotros vayamos haciendo, lo que nosotros vayamos construyendo en nuestras fraternidades,
pues sea de una manera firme, sea de una manera este, en la cual siempre la tengamos bajo la presencia de Dios, bajo la presencia de Cristo, y así podamos aprender a aterrizar proyectos, aprendamos juntos a esclarecer esas metas, eso que nosotros vayamos llevando en nuestro caminar. Y pues por eso me gusta mucho esta cita cuando hablamos precisamente de construir al interior de nuestras fraternidades, porque todo precisamente tiene que estar en una base firme y esa base firme pues es a través de la oración, a través del encuentro y a través de esa vivencia sacramental que nosotros tengamos para poner todo en manos de Dios. Compartimos la siguiente diapositiva, por favor. Ahí sí, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, la anterior. Bien, es importante para nosotros dentro del trabajo que nosotros vayamos teniendo en nuestra vida de fraternidad, en nuestro caminar, la planificación y el aprender a desarrollar proyectos, el trabajar en esta cuestión de proyectos pastorales o proyectos al interior de la fraternidad, pues siempre que nosotros deseamos alcanzar objetivos y ese objetivo, pues siempre tiene que estar bien planificado, siempre tiene que estar cimentado y evitar la improvisación, o sea, esas acciones aisladas, esas acciones reactivas, esa falta de claridad en el rumbo y pues lo único que van a hacer al interior de nosotros, pues es el que tengamos un desgaste y no podamos alcanzar el propósito que nosotros queramos. Y es importante tener en cuenta que nosotros en nuestra fraternidad tenemos que trabajar de esa manera que nuestras acciones estén planificadas, estén conectadas, que podamos tener esos objetivos claros para poderlos compartir a nuestros hermanos y dentro de esta metodología que nosotros vayamos a usar, pues sea una metodología que realmente esté estructurada a través de diferentes métodos. Nosotros o yo les voy a compartir en esta parte a través de este método del ver, juzgar y actuar, en el cual nosotros podemos trabajar y lo podemos utilizar como base. Y realmente el que nosotros les decía, trabajemos en la planeación, en tener esta parte de la pastoral orgánica, pues significa que queremos alejarnos de la improvisación, de acumular eventos, programas, acciones, que muchas veces decimos, pues como siempre se hacen, pues hay que seguirlos haciendo y en veces nos llevan a caminar sin un rumbo claro al interior de lo que nosotros vayamos viviendo en nuestro caminar. Y es muy claro que en nuestra vida siempre nosotros vamos trabajando a través de una planeación, a través de una organización. Y así como nosotros muchas veces organizamos nuestra vida personal, pues tenemos que también avanzar también hacia planificar o organizar nuestra vida de fraternidad, nuestra vida de trabajo, nuestra vida de que vayamos teniendo. Y es muy importante para nosotros y que realmente implica que a nosotros querer construir proyectos al interior de nuestra fraternidad, pues tenemos que irnos a través de precisamente identificar cuál es la realidad que nosotros tenemos. Para empezar ahí, tenemos que identificar nuestra realidad, tenemos que identificar qué objetivos queremos lograr, qué es lo que queremos hacer, pero de una manera estructurada, de una manera organizada y no como muchas veces por ahí pasa. Yo sé que a lo mejor
en nuestras fraternidades o en nuestros lugares, ¿no? Pues es que como así se hace, pues así hay que seguirlo haciendo y seguimos caminando sin un rumbo fijo y pensamos que estamos avanzando, pero realmente muchas veces nos estamos estancando más en el caminar. Entonces ahí es importante que nosotros podamos tener en cuenta que hay que pasar de la improvisación a una estructura orgánica donde nosotros podamos tener una serie de elementos que nos ayuden a avanzar de mejor manera. Y es por eso que queremos compartir con ustedes este momento y esta temática. Entonces, si avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este camino que nosotros queremos proyectar hacia ustedes es también a través de esa propuesta de caminar de esa manera sinodal, una manera en la cual caminemos todos juntos, en que tratemos de abandonar estos momentos de individualidad por construir algo realmente dentro de nuestra fraternidad y que sea escuchándonos. Aquí es muy importante que nos escuchemos, escucharnos, escucharnos dentro del consejo, escucharnos dentro de la fraternidad, que realmente nosotros podamos integrar los dones de todos los que están presentes para que todos juntos caminemos en una misma dirección. Y aquí es muy importante porque suele suceder en algunos lugares que muchas veces el consejo como que camina hacia un lado y la fraternidad caminara hacia otro lado. ¿Por qué? Porque no tenemos definido un rumbo, porque no tenemos definido de una manera estructurada ese enfoque que le queremos dar a la fraternidad. Y es importante que tengamos en cuenta esta parte de la sinodalidad, esta parte de caminar todos juntos y veamos una serie de elementos que nos van a ayudar a nosotros para avanzar juntos. Le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Hay que tener en cuenta estos cuatro elementos que nos van a ayudar a nosotros a desarrollar de una mejor manera nuestra labor al interior de el trabajo que nosotros estemos haciendo. Y aquí es importante que hay cuatro elementos que nos van a ayudar a nosotros. La coinonía, que no es otra cosa más que hacer comunidad, fomentar en la comunidad la, el caminar juntos, el trabajar todos y el que vayamos avanzando de la manera que nos permita a nosotros visualizar lo que queremos hacer, pero todos juntos. Ahorita más adelante vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer para lograr esta coinonía o trabajar juntos a través de una enseñanza que no es otra cosa más que escuchar, aprender de lo que hemos vivido. Muchas veces podemos decir, hay que aprender de nuestros errores, hay que aprender de lo que estamos haciendo bien también, para que nos permita a nosotros avanzar y formarnos de la mejor manera, para que podamos celebrar ese encuentro en la vida interna de la fraternidad, pero también celebrarlo a la luz de la fe, a la luz de la vida sacramental, y después todo esto nos lleve a nosotros a ese servicio que queremos llevar a nuestra fraternidad o hacia nuestros hermanos, que no es otra cosa más que lograr atender cuáles son las necesidades que tenemos o las necesidades que tiene nuestra fraternidad, porque a lo mejor muchas veces podemos pensar que hay ciertas necesidades en la fraternidad, pero lo hacemos de una manera este, no tan clara, porque muchas veces pensamos o vemos lo que nosotros pensamos que necesitan los demás y no escuchamos la necesidad de los demás. ¿Cómo nosotros podemos lograr que estas cuatro dimensiones nos ayuden a mejorar o a construir un proyecto dentro de nuestra fraternidad que nos permita eh, hacer un trabajo más conjunto? Esto lo vamos a ver precisamente, le damos a la siguiente diapositiva.
siguiendo este camino, esta metodología. Yo les decía, vamos a trabajar a través de este método de ver, juzgar y actuar, que al final este ciclo que es un ciclo de observación, de discernimiento y de acción, y que al final hay dos elementos que nos van a permitir a nosotros construir de una mejor manera esa planeación o esa programación en nuestra fraternidad a través de una ejecución, pero también a través de una revisión, de que lo que nosotros programemos, lo que nosotros planeemos, sea algo que nos lleve a nosotros a que sea medible, a que sea verificable, a que sea viendo si nosotros lo estamos haciendo bien, si está funcionando y si no, también poder modificar sobre el camino elementos que nos permitan a nosotros caminar de una mejor manera. Le damos a la siguiente. Es importante para que nosotros podamos lograr este primer paso. Hay que hacer un diagnóstico de nuestra realidad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos al interior de la fraternidad? Y aquí muchas veces nos da miedo, muchas veces nos da miedo a nosotros definir o tratar de ver cómo estamos dentro de, porque muchas veces pensamos que nos vamos a descubrir, pero también es importante ver, o sea, realmente cómo estamos. Es como si tratáramos de hacer un análisis FODA donde tratemos de identificar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué amenazas hay externas que no nos permitan a nosotros avanzar en nuestra vida de fraternidad. Pero aquí, para que nosotros podamos hacer este diagnóstico, para que nosotros podamos observar nuestra realidad, aquí va a ser muy importante la escucha. Y es algo que actualmente es algo que no se está dando en nuestra vida de fraternidad, en algunas o en nuestra vivencia de comunidad, que no sabemos escucharnos, o no queremos, o no nos gusta escucharnos. Pero si nosotros logramos hacer este diagnóstico de nuestra realidad, logramos escucharnos, realmente nosotros vamos a poder analizar cuál es la situación actual que estamos viviendo y sin prejuicios, o sea, tratando de descubrirnos nosotros cómo estamos, qué necesidades hay dentro de nuestra fraternidad, qué dolores, qué vacíos, qué atención realmente necesitamos al interior de la fraternidad. Muchas veces, por ejemplo, suele suceder que, por ejemplo, se empiezan a ir los hermanos o dejan de asistir o ya no están presentes en la fraternidad o ya no participan como participábamos antes. Entonces aquí es importante descubrir qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo en la fraternidad que no nos está permitiendo lograr objetivos. ¿Cuáles son esas debilidades o esos obstáculos internos que nosotros tenemos al interior de nuestra fraternidad, de nuestro caminar como comunidad? Muchas veces esas debilidades, esos obstáculos, este, se pueden dar regularmente por un elemento base, la falta de comunicación. No nos comunicamos. O se queda el ese, es que yo pensé que esto, o yo pensé, y no hay esa comunicación. Entonces aquí es importante que si nosotros logramos descubrir cuáles son las necesidades que tenemos como fraternidad o como comunidad, cuáles son esas necesidades, cuáles son esos dolores, cuáles son esos vacíos que tenemos, aunado a ver cuáles son esos obstáculos que tenemos internos, nos van a poder ayudar a nosotros a ir teniendo una claridad de qué es necesario para nuestra fraternidad. Porque si descubrimos nuestras debilidades, también vamos a poder descubrir cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos. ¿Cuáles fortalezas tenemos nosotros? O sea, qué dones, qué talentos, qué recursos poseemos, porque cuando hagamos ese diagnóstico de la realidad en nuestra fraternidad,
es importante también saber qué es con lo que contamos. O sea, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos fortalece, qué es lo que nos hace caminar hasta ahorita en nuestra vida de fraternidad. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico. Y en ese diagnóstico tenemos que escucharnos todos. Aquí es una tarea muy importante que debe de tener el consejo de la fraternidad o el consejo regional o la junta ejecutiva regional. Escuchar y escuchar todas las voces, preguntar, o sea, hacer ese diagnóstico de manera que nos dé una claridad, porque muchas veces suele suceder que hacemos diagnósticos o escuchamos lo que queremos escuchar, o sea, preguntamos a quienes sabemos que nos van a decir que estamos bien o a quienes nos digan lo que queremos escuchar, pero no vamos a ver o a escuchar realmente la realidad que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros queremos trabajar en esto, es importante escucharnos. Por eso hay que hacer este diagnóstico. Una vez que nosotros hagamos el diagnóstico, podemos pasar al siguiente paso. Le damos a la otra diapositiva, por favor. En este siguiente paso, una vez que yo ya descubrí qué es lo que está sucediendo, cuáles son esos obstáculos, cuáles son esos dolores, cuáles son esos vacíos que tenemos, me voy a dar cuenta de la realidad que estoy viviendo, cuál es el clamor al interior de nuestra fraternidad. Y aquí es donde no basta precisamente ver la realidad con ojos humanos, ¿verdad? O sea, decir, ah, no, sí, pues ya vimos que nos hace falta la comunicación, ya vimos que nos hace falta la participación, ya vimos que necesitamos más formación en la parte humana, o ya vimos que necesitamos hacer actividades que nos ayuden a integrarnos de una mejor manera. O sea, sí, pero también es importante que todo esto lo llevemos a una iluminación donde lo pongamos en las manos del Señor para que lo podamos poner bajo la presencia de Dios y podamos encontrar esa, esa divina voluntad para poder construir de una mejor manera lo que nosotros queremos lograr. O sea, llevarlo a la oración. Ahora sí que estas son mis realidades y ponérselas al Señor. Señor, pues mira, esta es la realidad que tenemos en nuestra fraternidad. Esto es lo que adolecemos, esto es lo que sufrimos, esto es lo que tenemos aquí. También estas son nuestras fortalezas. Pues ayúdanos a que podamos encontrar esa respuesta o esos elementos que nos permitan acompañar de una mejor manera o de vivir de una mejor manera la fraternidad en nosotros mismos. Entonces ahí es donde tendríamos que empezar nosotros a trabajar, que una vez que conozca la realidad, ¿sí? Analizarla, ponerla al centro, pero no nada más dejarla ahí, también ponerla en las manos de Dios. Por eso hay que diagnosticar y luego dice, hay que juzgar, pero no hay que juzgarlo así de una manera tan, ¿cómo pudiéramos decir? Tan fría, sino que al calor del Espíritu Santo, que dejemos que el Espíritu Santo nos ayude, porque de aquí va a salir precisamente aquello con lo que sueña Dios de nuestra fraternidad, y esto se tiene que hacer a través de la oración, y Dios nos dirá con claridad qué es lo que nosotros necesitamos o qué elementos necesitamos para lograr hacer el mejor proyecto para nuestra fraternidad o trabajar de la mejor manera el servicio que nosotros tenemos hacia nuestros hermanos. Le damos a la siguiente, por favor. Porque si yo ya hice mi diagnóstico, yo ya vi la claridad, yo ya tengo esos elementos que me van a permitir a mí, de qué es lo que estoy haciendo, ya lo llevé a ese momento de oración, pues ahora sí, nos toca actuar. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Ya descubrimos que tenemos esto, ya descubrimos que nos hace falta aquello, ya descubrimos que esto es lo que nos fortalece. Ahora sí, tenemos que buscar el horizonte al que queremos caminar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de objetivos generales, a través de objetivos específicos que nos permitan a nosotros clarificar el camino que necesitamos en nuestra fraternidad, en nuestra comunidad, porque a través de esos objetivos, entonces sí vamos a poder desarrollar estrategias que nos permitan a nosotros encontrar la mejor metodología para avanzar. ¿Qué es lo que necesitamos? Ah, no, pues necesitamos abrir los canales de comunicación, necesitamos abrir los canales de escucha, necesitamos eh, trabajar de una manera que podamos sentirnos más integrados todos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar nosotros a buscar estrategias, porque una vez que nosotros tengamos esos objetivos, tienen que ser simples, tienen que ser medibles y tienen que ser relevantes para que nuestra fraternidad empiece a mejorar, pero siempre teniendo en cuenta que trabajando todos juntos. Tenemos que trabajar todos juntos, todos tenemos que colaborar para que la fraternidad pueda crecer de la mejor manera. Y ahí es donde nos corresponde a nosotros, a la fraternidad, al consejo, planificar y estar listos para descubrir o este, ir empezando a construir ese camino. Y esto es responsabilidad precisamente de todos, pero también tiene que estar distribuido a través del tiempo. Tiene que haber actividades bien claras, bien definidas y a través de un cronograma. O sea, que nos podamos poner tiempos para que nosotros podamos definir esas estrategias y eh, esos responsables que nos van a ayudar. Y ahí es donde nosotros, podamos verlo de la mejor manera y trabajar juntos, todos juntos. Hagan de cuenta que, no sé, por ejemplo, si vamos en un barquito, ¿verdad? Y ese barco tiene que tener una dirección. ¿Y quién le va a dar la dirección? Pues a lo mejor hay un capitán que se encarga del timón, ¿verdad? Pero ese capitán, para que pueda hacer su mejor trabajo o pueda llevar a buen puerto ese barquito, pues necesita de la ayuda de toda una tripulación. Y esa ayuda está definida a través de roles específicos que tenemos que tener cada uno de nosotros. Entonces, si una vez que nosotros logramos definir objetivos, estrategias, lo podamos poner en un cronograma de actividades o a través de responsables, pues va a ser más fácil para nosotros ejecutar. Le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Va a ser fácil para nosotros ejecutar el proyecto. Y aquí es muy importante que esta ejecución se da en dos momentos muy importantes. A través de la acción comunitaria, que es el trabajo de todos. Ponerlo en marcha es asegurar la participación de todos. Y esa acción tiene que ir acompañada de oración constante. Ese esfuerzo, se sostiene a través de la gracia divina, recordando que es obra de Dios, que el Espíritu Santo va a actuar en nosotros y nos va a ayudar. Y ahí es donde nosotros podemos poner en marcha las actividades, asegurando la participación y la oración de todos, la participación y la oración de todos. Tiene que haber un equilibrio. No todo trabajo o no todo es trabajo, sino también es momento de poner en las manos de Dios. O sea, debemos de unir esa planificación a la guía del Espíritu Santo, ya que si nosotros la separamos, pues podemos correr el peligro de que nos vamos a ir hacia un extremo, trabajo, y al final perdemos el rumbo. ¿Verdad? O oración, oración, oración,
y perdemos la acción en el camino. Entonces tiene que haber ese equilibrio. Siempre tiene que haber ese equilibrio porque Dios quiere que planifiquemos siguiendo su dirección y la guía del Espíritu Santo. Fíjense, Dios quiere que planifiquemos y sigamos la guía del Espíritu Santo, o sea, que nos dejemos guiar, que nos dejemos guiar. Entonces, es responsabilidad de todos. Tiene que haber un equilibrio. El equilibrio franciscano es trabajar con las manos mientras se ora con el corazón. Trabajar con las manos mientras que se ora con el corazón. Y aquí es donde nosotros ponemos al servicio de todos nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que descubrimos en las fortalezas, aquí las vamos a poner en acción para que estas fortalezas y ese accionar que nosotros vamos a llevar nos permita a nosotros sanar las heridas que haya, dar claridad en esos oscuros que hay dentro de nuestra fraternidad. Entonces es importante que todo vaya caminando de una manera ordenada y de una manera organizada. Entonces, si nosotros logramos ejecutar el proyecto, pues vamos a poder empezar a dar ese primer pasito y aquí es donde podemos empezar a visualizar el sueño que tenemos de nuestra fraternidad y aquí es donde nosotros podemos empezar ya a hacernos esas preguntas, o sea, ¿dónde está nuestra fraternidad hoy y hacia dónde la queremos llevar? ¿Dónde quiero yo que esté mi fraternidad? ¿Cómo puedo llegar yo a lograr ese objetivo? Para responder estas preguntas, pues precisamente tenemos que llegar a la ejecución, pero en una ejecución que sea sistematizada, que sea organizada, que sea de tal manera que todos juntos empecemos a trabajar. Y muy importante, si acá dijimos que era importante escucharnos, en la ejecución va a ser muy importante comunicarnos, tener en cuenta que todos tenemos una actividad o todos tenemos una acción que desarrollar, pero esa acción no va a ser aislada, tiene que ser acompañada. ¿Y cómo va a ser acompañada? Pues a través de esa comunicación que nosotros tengamos al interior de nuestra fraternidad. Y aquí sí es donde el trabajo va a ser más arduo, el que podamos ejecutar el proyecto, el que nosotros podamos caminar juntos, porque si acá nos escuchamos, aquí nos tenemos que comunicar y aparte de comunicarnos tenemos que acompañar, porque si en esa definición de estrategias o en esa definición de actividades decimos, ah, no, pues le toca al hermano Manuel hacer esto y lo dejamos solo, a lo mejor no va a ser o no va a tener el resultado que proyectábamos porque le faltó el acompañamiento, le faltó ese caminar juntos. A pesar de que las actividades se definan con un responsable, ese responsable va a necesitar siempre acompañamiento. Y así, ahí va a ser muy importante la labor del consejo local o la labor del consejo regional o la labor que tenga la Junta Ejecutiva Regional de poder darle ese acompañamiento para que ese objetivo o esa visión que tenemos del caminar no se vaya a perder en el camino, no vayamos a perder el rumbo. Entonces es importante diagnosticar, analizar, ejecutar. Y una vez que nosotros ya empezamos a caminar y que ya definimos qué es lo que vamos a hacer para el caminar de nuestra fraternidad, para llevar a la fraternidad hacia donde nosotros queremos, pues tiene que venir también una revisión. Le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Tiene que haber una revisión, una evaluación donde podamos celebrar los frutos. Hay que analizar el impacto, o sea, medir aquí sí tenemos que ser bien honestos. ¿Cuáles son los resultados que estamos teniendo? ¿Está funcionando lo que estamos haciendo? Si dijimos, vamos a hacer un proyecto de formación, por ejemplo,
vamos a hacer un proyecto de formación porque al momento de hacer el diagnóstico, los hermanos nos dijeron que necesitaban conocer más de la espiritualidad franciscana o de los escritos de San Francisco o de la Riel o no sé, podemos poner cualquier tema, pero sin el avanzar tenemos que ir viendo si realmente lo que planeamos está funcionando y tenemos que ser honestos. O si dijimos que al interior de mi fraternidad o de mi región, el problema era que no había comunicación o que no nos escuchábamos unos a otros, pues hay que ver si lo que nosotros planeamos está funcionando. Y si no está funcionando, pues hay que empezar a realizar ajustes. Los proyectos que nosotros hagamos tienen que ser flexibles, tienen que tener esos momentos en los cuales si algo no me está ayudando a cumplir el objetivo, tengo que ajustarlo, tengo que corregir el rumbo con humildad donde hay errores. Y aquí es muy importante con humildad, no señalar y decir, ay, no, es que lo estás haciendo mal, o ay, no, aquí es donde juntos tendríamos que decir, hay que corregir, hay que este, ver qué es lo que estamos haciendo mal o bien, ¿verdad? Porque si estamos haciendo cosas bien, pues hay que celebrar los logros, hay que agradecerle a Dios los frutos que se están obteniendo en la fraternidad, porque ese es el objetivo, o sea, todo es para Dios, para gloria de Dios, y si todo está saliendo bien, gloria a Dios, y si no está saliendo bien, pues hay que ajustar, hay que empezar a hacer esa evaluación que nos permita a nosotros reajustar o ajustar el rumbo, que a lo mejor decíamos íbamos bien, pero de repente nos empezamos a desviar, hay que corregir, hay que buscar, entonces aquí es importante que nosotros revisemos y esa revisión tiene que ser constante, ¿verdad? Ahí sí tendríamos que tener a lo mejor un equipo o el mismo consejo que esté midiendo, ¿verdad? Pero ojo, no lo puede medir con el decir, ay, no, yo creo que no vamos bien, sino tiene que medir a través de seguir escuchando a los hermanos. Hermano, ¿cómo te sientes? ¿Crees que vamos bien? ¿Crees que ahora sí nos escuchamos? ¿Crees que ahora sí estamos trabajando bien? ¿Crees que ahora sí está teniendo impacto la formación para tu vida espiritual? ¿Crees que ahora sí estamos creciendo juntos como fraternidad? ¿Crees que ahora sí? O sea, en cada momento de este caminar, de este proyectar una mejor vida de comunidad o de fraternidad o de lo que nosotros queramos, siempre tiene que haber esa escucha y esa escucha siempre tiene que ser hacia todos, ¿verdad? Le, Avanzamos a la siguiente, por favor, porque aquí es importante, tiene que haber una base sólida o por así le decimos, un cimiento que se llama equipo pastoral. Si nos vamos a la fraternidad, pues pudiéramos decir que ese cimiento o esa base es el consejo, ¿verdad? Es el consejo, es la base que nos va a ayudar a nosotros. Esa base estructural es ese grupo de trabajo comprometido que nos va a ayudar a que todo este esfuerzo se vaya nutriendo de la mejor manera, vaya floreciendo, que, que ahí es donde la pluralidad de los dones se sostiene en la misión común y ahí es donde todos juntos tenemos que empezar a trabajar. Importante, este equipo o este cimiento tiene que ser plural, tiene que haber la participación de varios hermanos para que nos ayuden a ver los momentos donde el proyecto requiera una adaptabilidad o un reacomodo. Le damos a la siguiente, por favor. Ese reacomodo, ¿por qué? Porque siempre tenemos que ir trabajando en ese contexto actual. Lo que vivía la fraternidad la semana pasada ya no es lo mismo a lo que vive en esta semana o lo que vivía la comunidad. Ya no va a ser lo mismo que cuando iniciamos la planeación, que cuando iniciamos el diagnóstico, que cuando iniciamos el trabajo. Si ya empezamos a trabajar,
tenemos que ir trabajando conforme vamos avanzando en el contexto actual. Sí, ya estamos creciendo, sí, ya nos estamos escuchando, sí, ya estamos aliviando las heridas que había, sí, ya estamos esclareciendo, ya estamos teniendo un mejor rumbo. Ah, sí, pues a través de eso que ya estamos viviendo, ¿qué es lo que más hay que seguir haciendo? ¿Verdad? Hay que darle esos ajustes necesarios que nos permitan a nosotros adaptarnos siempre a la realidad, porque la fraternidad siempre va a ser una comunidad cambiante, pero nunca debe de perder su esencia, nunca debe de perder su esencia. Y ahí es donde es muy importante que ese equipo que va a estar sosteniendo o dirigiendo todo, tenga muy en cuenta que no se pierda la esencia de la vivencia de nuestra espiritualidad, de nuestro caminar, que esté atento precisamente a cómo vamos caminando, cómo va avanzando el proyecto, qué impacto va teniendo, qué ajustes tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que ir, perfeccionando nosotros en este caminar dentro de nuestra fraternidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay herramientas que podemos utilizar en este caminar. Le damos a la siguiente. Hay herramientas que nosotros podemos utilizar, pero algo muy importante, la formación continua, la escucha continua, el que nosotros estemos siempre juntos ahí y nos podemos apoyar de muchos elementos. Podemos utilizar una metodología de la evangelización que nos ayude a nosotros a, a encontrarnos, a reencontrarnos en este caminar en nuestra espiritualidad para que podamos descubrir cómo vamos avanzando, que tengamos diferentes tipos de pedagogías, que nos apoyemos de diferentes documentos, pueden ser documentos de la iglesia, documentos diocesanos, podemos utilizar nuestros documentos, o sea, hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar en ese camino, pero siempre van a estar centrados en la formación, en ese proceso que nosotros tenemos de manera permanente dentro de nuestra fraternidad. Acuérdense que formación es dar forma, es dar forma. ¿Qué forma le queremos dar a nuestra vida de fraternidad? Pues lo podemos lograr a través de de la formación. Si queremos abrir canales de escucha, si queremos sanar heridas, si queremos descubrir vacíos o llenar vacíos que había, si queremos encontrar la iluminación, pues tiene que ser a través de estos momentos y a través del encuentro que podamos tener como fraternidad, encuentro en la oración, encuentro fraterno, encuentro de comunidad que nos permitan a nosotros avanzar de una mejor manera. Y nunca perder de vista, eh, nosotros le llamamos el árbol de la pastoral orgánica. Le damos a lo siguiente, por favor. El árbol de la pastoral orgánica, que no es otra cosa más que nunca perder de vista el fundamento de la fraternidad, las raíces, esa formación continua, hablando de nuestra fraternidad, nuestra espiritualidad, nuestra esencia, siempre tenerla clara ahí, ¿verdad? Porque conforme nosotros nos vayamos enraizando, nos vayamos este, fortaleciendo en este caminar, pues va a ser más fácil el ir discerniendo nuestro camino y el descubrir lo que hicimos en ese diagnóstico, en esa iluminación que nosotros tuvimos, pues nos va a ir dando las luces que nosotros tenemos para que la estructura dentro de la fraternidad, esa programación que nosotros tenemos, ese que calendarizar nuestras actividades pues sea de la mejor manera y podamos tener esos frutos tan anhelados, ¿verdad? La vivencia en comunidad, la vivencia de la fe, el que juntos vivamos la,
la fraternidad, el que juntos hagamos el servicio para que nos estemos evaluando de la mejor manera. Entonces, nunca perder de vista estos elementos, los fundamentos o lo que somos, nuestra esencia, el estar constantemente analizándonos para tener ese discernimiento de qué es lo que estamos haciendo, vamos caminando o vamos retrocediendo, que nosotros podamos lograr tener o estar viendo esa estructura que somos al interior de la fraternidad para que los frutos que estemos dando sean los frutos deseados, que desde que nosotros empezamos a proyectar y que nosotros empezamos a definir objetivos, pues realmente nosotros podamos ver en nuestra vida cómo nosotros vamos avanzando de la mejor manera en nuestra vida de fraternidad. Entonces aquí es muy importante que lo tengamos en, perdón, una disculpa. Y aquí es importante no perder estos elementos en el caminar. Le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Y pues bien, aquí es importante tener en cuenta que el proyecto que nosotros hagamos o la proyección que hagamos de nuestra fraternidad, pues es un acto de amor a nuestra vida de fraternidad, a nuestro ser como franciscanos seglares y que el que nosotros podamos planificar, el que nosotros podamos organizar dentro de nuestra fraternidad no es perder el tiempo, sino que realmente es amar a nuestra fraternidad para ofrecerle lo mejor de nosotros mismos. Y aquí es importante que tengamos en cuenta que cada paso que nosotros vayamos dando en este caminar nos ayude a construir la fraternidad que nosotros queramos bajo la guía del Espíritu Santo. O sea, lo mejor que nosotros podemos hacer, importante, lo mejor que nosotros podemos hacer para la vida de nuestra fraternidad es planear, tener siempre en cuenta qué es lo que queremos lograr en nuestra fraternidad, qué es lo que nosotros queremos hacer siempre. Y aquí es importante siempre soñar qué es lo que queremos, cuál fraternidad queremos vivir, qué es lo que queremos vivir dentro de nuestra fraternidad. Y yo creo que los ideales son que todos seamos fraternos, que todos nos comprendamos, que todos nos escuchemos, que todos caminemos en el mismo caminar, que todos tengamos el mismo objetivo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a través de una planeación, a través de nosotros descubrirnos a nosotros, eh, el que nosotros podamos abrirnos, abrirnos sinceramente dentro de nuestra fraternidad para poder descubrir cómo estamos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien, qué podemos hacer, siempre podemos mejorar, siempre podemos mejorar, siempre podemos eh, hacer que nuestra vida de fraternidad sea mejor. Pero aquí es importante descubrir qué es lo que nos falta. Y el que nos falta únicamente lo podemos hacer a la luz del Espíritu Santo, a la luz de ese encuentro que debemos de tener con Dios y a la través de escucharnos unos a otros. Les vamos a compartir un pequeño video, este, para todos ustedes. Dura un momentito. Vamos a irlo, visualizando y al final hacer una reflexión final. Entonces, si pudiéramos por ahí poner el video, por favor.
नहीं होएगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर प्लीज। ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। Bien, este video cuando lo vi me pareció así muy interesante porque refleja muchas veces lo que nosotros vivimos en nuestras fraternidades, en nuestro caminar, dentro de, porque podemos tener esos obstáculos, pero también podemos tener todo ese ruido al interior que a lo mejor no nos deja visualizar qué es lo que está impidiendo que avancemos. Pero es importante y aquí necesitamos que también alguien se dé cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? En el video veíamos cómo, a pesar de que muchos o algunos se daban cuenta de cuál era el obstáculo, pues nada más se quedaban viendo, ¿verdad? Se quedaron viendo y muchas veces nos puede pasar lo mismo, ¿verdad? Como no queremos accionar, como no nos queremos comprometer, como no queremos avanzar, pues estamos esperando a ver quién lo hace, ¿no? O podemos estar viendo y diciendo o quejándonos, ¿no? Ay, pues es que está el árbol, ay, no, es que no nos escuchamos, ay, no, es que no caminamos, ay, es que no avanzamos, ay, no, es que ya no vienen, ay, no, es que entonces es importante que a pesar de que llegue la tormenta y que a lo mejor aparezca que nadie está, que todos abandonan la situación, pues empezar a ponernos en acción. Ahí vimos cómo hubo una persona que empezó a accionar, ¿verdad? Pero cómo después, poco a poco, se van uniendo más a tratar de quitar ese obstáculo que había en el camino. Y al final, a pesar de que inició una persona, después, entre muchos, lograron quitar ese obstáculo. Y aquí es importante darnos cuenta que esos obstáculos que estamos viviendo en nuestras fraternidades no son o muchas veces no van a depender de una sola persona, sino van a depender de todos. Por eso es importante que todos nos escuchemos. Es importante que todos planifiquemos, que a lo mejor alguien tiene la idea, la ponga en la mesa a través de ese ya nos observamos, ese ya nos vimos, se ponga en la mesa y todos juntos sumarnos a caminar juntos, a avanzar y a quitar esos obstáculos, esos momentos que a lo mejor no nos dejan avanzar. Y aquí es importante donde tenemos que aprender
juntos como fraternidad, juntos como comunidad, a empezar a construir proyectos, empezar a planear, empezar a analizarnos y juntos empezar a caminar, juntos empezar a avanzar. Entonces, esa es la invitación a través de esta pequeña charla, de este pequeño momento de encuentro, que yo agradezco la invitación a la región, que yo agradezco el que el día de hoy podamos habernos escuchado, por haber estado aquí juntos y que yo creo que el sueño de todos nosotros es que no haya obstáculos, no haya situaciones complicadas en nuestras fraternidades y si las hay, pues juntos empezar a ponernos en acción para hacer algo. O sea, juntos empezar a descubrir qué es lo que necesitamos, pero también juntos empezar a soñar, poner en las manos de Dios qué es lo que queremos o cómo queremos nuestra fraternidad, cómo queremos nuestra comunidad y ponerla en las manos de Dios, ponernos en oración para que nosotros podamos lograr. Siempre hay que soñar o siempre hay que visualizar qué es lo que queremos de nuestra vida de fraternidad, de que nosotros podamos estar viviendo nuestra vocación. Dios nos lo permita a todos nosotros que ese sea el objetivo y recuerden que para alcanzarlo hay que hacerlo a través de la oración, a través de la planificación, a través del trabajo y dejar que Dios actúe en este obrar. Hay que también dejar que Dios actúe en este obrar, porque Dios es parte importante de nuestra vida de fraternidad, de nuestro ser como franciscanos seglares, y pues a nosotros nos corresponde hacer el trabajo, ¿verdad? Y estar listos para que veamos la acción de Dios. Somos instrumentos de Él. Nada más hay que poner nuestros dones, nuestros talentos al servicio de los demás. Importante, escuchémonos. Importante, caminemos juntos. Que todo sea para gloria de Dios. Pues les agradezco mucho la invitación, les agradezco mucho este momento. No antes sin seguirlos invitando a que sigan participando de estas charlas franciscanas que la región de Inmaculada Concepción tiene pues cada domingo y pues la próxima semana tenemos seguimos con estas invitaciones, va a estar la próxima semana, nos va a acompañar la hermana Daría Olvera González compartiéndonos a nosotros los retos del franciscano seglar, la parte 2 que imagínense, véanles, si le vemos esa continuidad a lo que estamos viendo, si nosotros descubrimos cuáles retos tenemos, pues hay que proyectar qué soluciones queremos para descubrir cómo podemos superarlos o cómo podemos llevarlos. Entonces, próximo viernes, 1 de mayo, en el mismo horario de las 8 de la noche, hora del Pacífico, pues se va a continuar con esta charla. Muchas gracias a todos ustedes. Dios les bendiga abundantemente. Este, y pues le encomendamos a Dios esta obra de nuestro ser y quehacer como franciscanos seglares. Y Dios nos permita crecer y avanzar todos juntos. Bueno, nos encomendamos a Dios y a la mamita María para este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bonita noche para todos ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias. Y ha sido un gusto haber estado compartiendo con ustedes. Bonita noche a todos.